congregados, con sentimientos encontrados por la noticia que tuvimos ahora en esta mañana de la partida de nuestra hermana Beatriz Eguren, nuestra hermana Eguren. Y bueno, seguramente hay tristeza en el corazón, principalmente de nuestro hermano Isauro, de su familia, y bueno, también de cada uno de nosotros. ¿Recuerdan lo que habíamos en días pasados? Que cuando un miembro se duele, bueno, todos nos debemos de doler. Cuando un miembro se goza, todos nos debemos de gozar. Y bueno, nuestra hermana ha partido, ha peleado la buena batalla, ha acabado la carrera, como decía el apóstol Pablo, porque se mantuvo fiel hasta la muerte, y bueno, es un ejemplo para cada uno de nosotros. Pero bien, ahora vamos nosotros a estudiar lo que nos compete en esta hora. Estamos estudiando la carta de Santiago, y para los que tienen buena memoria, encargamos una tarea. ¿Se acuerdan cuál es? Santiago 1 del 12 al 18, decirlo de memoria. Vamos a ver cuántos hermanos se acordaron y traen la memoria. ¿Alguien la estudió? ¿Se la aprendió? No sean montones, ¿no? La 1, las 2, las 2:30, las 2 3/4, las 2 7/8, a las 2 15/16, ¿no? ¿Verdad? Bueno, como castigo, se va a poner bueno. Ven aquí. Examen, hace calor, ¿verdad? Para que son una especie de abanicos. No, traigo aquí toda la clase que hemos visto hasta el día de hoy. Si ustedes recuerdan, hablábamos que el carta de Santiago se dividía en 10 temas principales. Si Dios quiere, hoy terminamos el primero, que está ahí en la parte de arriba, la prueba de la tentación, desde el verso 2 hasta el verso 18. Entonces, todas las láminas que hemos visto aquí van a estar, ahorita las repartimos. Y bueno, para que estudien, próximo viernes, y terminamos hoy temprano, empezamos a repasar. Próximo viernes le damos un repaso de media hora, y bueno, dejamos algunos 15 minutos para poner a prueba sus conocimientos y ver qué tanto hayan estudiado la guía. Entonces, somos buena onda, les damos la guía al 100%. Todo lo que pueda venir en el examen va a venir de esas hojas, así que no es como en la MEP, que ahí sí están difíciles los exámenes. Aquí son más facilitos, ¿no? Entonces ahorita entregamos al terminar la clase, o bueno, vamos a entregarlo de una vez. Ahora les traigo por favor. Ahí los que vengan en familia, pues agarren uno. Si sobran, bueno, pues ya agarren uno cada quien. Entonces nos quedamos en el verso 16. Vamos allá a Santiago, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 12 al verso 18 de corrido. Santiago 1, capítulo 1, versos 12 al verso 18. ¿Quién lo tiene? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie,
cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha conocido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Amados hermanos míos, no eréis toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, en su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ok, bien, estábamos viendo el tema o el subtema, la prueba de la tentación, y veíamos en la semana, bueno, la última vez que tuvimos clase, veíamos los versos anteriores donde se habla acerca de la tentación, veíamos quién es el tentador, analizábamos también que nuestro Dios no es el que nos tienta, sino Satanás, que Dios es el que nos pone pruebas. Vemos que hay promesa para aquel que soporta y vence la tentación, la prueba. Y bueno, veíamos que aquel proceso donde a través de nuestra propia concupiscencia, nuestros deseos carnales, que es lo que significa concupiscencia, somos atraídos, somos seducidos, nos dejamos llevar, llevamos a cabo el acto, que es cuando dice que después de que ha concebido la concupiscencia, bueno, viene el pecado. Y una vez que viene el pecado y que ha sido consumado, viene entonces la muerte espiritual. Bueno, veíamos algunos ejemplos, el más claro que tenemos, bueno, ahí en el Génesis, ¿no? En el caso de Adán y Eva, vemos cómo una vez que el pecado fue consumado, Dios los echó del huerto, y es donde viene la muerte espiritual para ellos. Pero ahora vamos a ver el verso 16. Dice: amados hermanos míos, no erréis. Lo dice amados hermanos míos, bueno, indudablemente que esta es una carta dirigida para los cristianos. La palabra griega de la que se utiliza ahí, amados hermanos, bueno, da a entender a aquellos que son nacidos o que tienen algo en común, un mismo nacimiento. Y bueno, nosotros ahora como hermanos en Cristo provenimos del nuevo nacimiento a través del agua y del Espíritu. Pero fíjense, les dice: no erréis. Amados hermanos míos, no erréis. ¿Por qué estará diciendo la palabra no erréis? Fíjense el contexto, que está hablando acerca de bienaventurado el varón que soporta la tentación, cuando alguno es tentado, etcétera, etcétera. ¿Por qué les dirá: amados hermanos míos, no erréis? En otras palabras, no sean engañados, en otras palabras, no se equivoquen. ¿No, por qué? Es una invitación al dominio propio y no dejarse llevar por la carnalidad, para que no cometa pecado delante de Dios y no arriesgue su salvación. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Por qué les dirá no erréis? ¿Ana? Ahí está, esa es la clave. Por eso les dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Entonces, por eso termina diciéndoles: hermanos, no se equivoquen. O sea, Dios no es el que manda la tentación, sino Satanás. Entonces, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces le dice: no se equivoquen, no se dejen engañar. Dios no es el que tienta, Satanás es el tentador. Entonces, la advertencia contra el error, contra equivocarse, contra dejarse
Engañar, bueno, es utilizado en varias porciones de las Escrituras y se utiliza para posteriormente dar a entender o dar a conocer una idea relevante. Vamos a ver dos ejemplos. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Versos 9 y 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos 9 y 10. ¿No sabéis que la injusticia no heredará el reino de Dios? No heredéis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ok, entonces se utiliza la frase no erréis, pero primero hace una pregunta y dice: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, no se dejen engañar. No todos vamos a ir al cielo, no todos somos hijos de Dios. Si ustedes han platicado a veces con personas acerca de la palabra, hay muchos que tienen la idea de que Dios es amor y todos nos vamos a ir al cielo. Entonces hay muchas personas que tienen una idea equivocada, un concepto equivocado de lo que esto significa. Entonces le dice: no erréis, no se equivoquen. Por eso decíamos que la palabra o la frase no erréis se utiliza como una introducción a una explicación o a una idea importante. Entonces no se equivoquen, ni los fornicarios, idólatras, adúlteros y una serie de pecados, de personas que practican tales pecados, dice, no van a heredar el reino de Dios. Gálatas 6:7. Ok, entonces otra vez, el mismo sentido: no os engañéis, no erréis, no se dejen engañar. Dios no puede ser burlado. Otra vez, como una introducción a una idea importante que se va a dar a conocer. Y bueno, ¿por qué dice esto? Porque a veces el ser humano y aún a veces el cristiano pensamos que nos podemos escapar de Dios, que podemos hacer lo malo y que Él no se va a dar cuenta, que nadie nos está mirando, que no va a haber consecuencias de lo que estamos haciendo o inclusive dejando de hacer. Y nos dice Pablo, le dice a los Gálatas, y es algo que va para nosotros también: no se equivoquen, no se engañen, no se dejen engañar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que vamos a hacer, bueno, va a tener su pago o va a tener su recompensa. Entonces, vemos aquí en este versículo las advertencias de Dios. Dios nos advierte, nos dice: no se equivoquen, no se dejen engañar, no erréis. La pregunta sería: ¿qué advertencias tenemos de parte de nuestro Dios en la Escritura? Los escucho. Advertencias de nuestro Dios para nosotros. Piensen. Advertencias de Dios. No dejemos de congregarnos. Ok, no es muy clara. Tengan cuidado, no dejen de congregarse. ¿Qué más? Ok, escudriñemos, ¿no, Jorge? No nos hagamos amigos del mundo, y de hacerlo así seremos enemigos de Dios. Ok, o almas adúlteras, ¿verdad? Gálatas. ¿Qué más?
Ok, las escrituras, ¿qué más? ¿Perdón? Orar sin cesar, ¿qué más? ¿Se acuerdan en una clase que dio nuestro hermano Toño, advertencias del libro? En los Hebreos, nos habló de 3 advertencias. No me acuerdo, pero sí me acuerdo que habló de 3. Ah, es cierto. A ver, hermano Toño, ¿cuáles advertencias nos da en Hebreos? Ok, no descuidemos la salvación, Hebreos 2. Alejarse de la apostasía. ¿Qué más? Y la tercera. Vamos a ver algunas. Advertencia contra el que peca deliberadamente, ¿verdad? Ahí un titulito. Primero, Mateo 24, 4. Bueno, eso es algo parecido a lo que acabamos de comentar. Es una advertencia de nuestro Dios, en este caso específicamente de Jesús, hablando a sus discípulos, aquellos que le seguían. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. A veces el ser humano y el cristiano también se deja llevar fácilmente por las corrientes de este mundo, por la sabiduría de este mundo, por las amistades, por aquellos que nos rodean, por los vecinos, los amigos, etcétera. Y bueno, de una forma muy sutil, a veces el enemigo está trabajando y nos está engañando para hacer caer en el error. Y la advertencia aquí para cada uno de nosotros es que no nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar por la falsa doctrina, no nos dejemos engañar por las falsas o por las tradiciones, por las costumbres que nos pueden alejar de nuestro Dios. Esta es una advertencia. Otra, 1 Corintios capítulo 10, verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ok, a veces también se escucha decir en el cristiano que nada ni nadie nos podrá mover. Estamos más firmes que un roble, que nada nos podrá hacer desistir del cristianismo. Y que viene la prueba a nuestra vida, o viene la tentación, vienen las dificultades, vienen las tribulaciones, y parece ser que aquellas palabras se las llevó fácilmente el viento. Y cuando pensábamos que estábamos bien firmes en el cristianismo, bueno, resulta ser que no teníamos suficientes raíces. Y viene la tormenta, y bueno, parece que nos tambaleamos, y en un abrir y cerrar de ojos nos alejamos de nuestro Dios. Así que otra advertencia es que si pensamos que estamos firmes, miremos que no caigamos, que no nos alejemos. Tercero, primera a los Tesalonicenses 5:22 dice: absteneos de toda especie de mal. Absténganse de toda especie de mal. Hay cosas ahora en nuestros días que literalmente no se mencionan en la Escritura, pero con versículos como este sabemos, podemos entender, podemos inferir, podemos deducir que bueno, si es algo que ocasiona un mal, si es algo que nos aleja de nuestro Dios, nos debemos de abstener de ello. Bueno, mucho se ha dicho, por ejemplo, de que, bueno, pues es que en la Biblia no viene la palabra no fumarás, no viene la frase no fumarás, pero sí dice abstente de toda especie de mal. Si el fumar es un vicio, si es algo que nos perjudica, si es algo que nos daña, bueno, pues es algo que debemos de abstenernos de ello. Y así podemos hablar de muchas cosas que a lo mejor ahora en nuestros días literalmente no se habla en la Escritura, pero Dios nos advierte a que todo aquello que nos pueda hacer desistir del camino, nos pueda hacer separarnos de nuestro Dios, bueno, es mejor abstenernos de hacerlo. La última, bueno, Ezequiel capítulo 33, verso 9. ¿Quién lo tiene?
tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. ¿Ok? Está hablando en el contexto acerca del deber del atalaya, aquel que avisaba cuando venía el enemigo. Si nosotros advertimos del peligro, de lo que puede ocasionar el pecado a nuestra vida, del estar alejado a nuestro Dios, bueno, dice, nosotros vamos a librar nuestra vida. Pero si no advertimos, si no hacemos la función de atalaya, bueno, tengamos cuidado, porque nuestro Dios puede mandar la sangre de aquellos que nos rodean porque nosotros no hicimos nuestro trabajo. Entonces Dios nos advierte, y bueno, hemos visto estas 4 advertencias más las que ustedes también mencionaron. Entonces, amados hermanos míos, no erréis. Verso 17. Entonces dice: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La frase toda buena dádiva, todo don perfecto, bueno, indica que todo lo que es puro, todo lo que es honesto, todo lo que es de excelencia, procede del Padre nuestro Dios. Y fíjense cómo dice: del Padre de las luces. La palabra dádiva proviene de una palabra griega que significa, que es dosis, que significa un regalo, un obsequio o una donación. Al igual que cuando hablamos de la palabra don, regalo, favor no merecido. Entonces, toda buena dádiva, todo buen obsequio, todo buen regalo, toda buena donación procede de lo alto, desciende de lo alto. Fíjense, la palabra o la frase del Padre de las luces indica que la pureza que hay en nuestro Dios enfatiza que Dios es puro, que Dios es santo y que en Él no hay tinieblas. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 5. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Entonces, el Padre de las luces da también a entender esta frase que el Padre es el creador de todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y lamentablemente el ser humano prefirió darle honor, darle adoración, darle o rendirle tributo a las criaturas en lugar del Creador. Por eso vemos que nuestros ancestros, tanto de este país y en muchos otros lados, bueno, veían las estrellas, veían el sol, veían la luna y los creían dioses, les daban tributo, les rendían culto. Pero bueno, se olvidaron de que había alguien que creó todo. ¿Cuál es dueño de todo? Bueno, la Biblia nos habla acerca de que nuestro Dios es el creador y que de Él pertenece todo. Entonces, estamos viendo las dádivas de nuestro Dios. ¿Qué dádivas nos ha dejado Dios o qué dádivas tenemos de parte de nuestro Dios? Sería la pregunta para ustedes. Dádivas que tenemos de parte de nuestro Dios. ¿Ok? Dios envió a su Hijo. ¿Qué más? La salvación. ¿Qué más? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Qué más?
dádivas de nuestro Dios. Dice, toda dádiva o toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Cuáles son esas buenas dádivas? Nuestra vida. ¿Qué más? Pues toda la creación. La creación. ¿Qué más? Bendiciones del día a día. Ok. Bendiciones del día a día, ¿verdad? A veces no valoramos lo que tenemos. Las personas que tienen un impedimento para ver, que son ciegos, bueno, no saben cuánto darían por volver a ver o ver por primera vez si es que jamás lo han hecho. Y a veces que nosotros tenemos nuestros 5 sentidos, que estamos completitos, que tenemos todo lo que Dios nos ha brindado, el hecho solo de estar respirando, de estar hablando, de tener una familia, de tener un lugar donde vivir, de tener el calzado, de tener el vestido. Bueno, a veces somos mal agradecidos con nuestro Dios. A veces queremos más y más y más, pero no somos agradecidos con lo que Dios nos ha dado hasta este momento. Y lo que dice Santiago, bueno, toda buena dádiva y todo perfecto proviene de nuestro Dios, de lo alto, el Padre de las luces. Entonces vamos a ver algunas dádivas que tenemos de parte de nuestro Dios. Ezequiel 11:19. Les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Okay. Entonces la primera dádiva que tenemos de parte de nuestro Dios, un corazón nuevo. Dice un espíritu nuevo. Entonces, aparentemente el pueblo de Israel tenía un corazón de piedra. Y bueno, dice que les iba a dar un corazón y un espíritu nuevo. ¿A quiénes? Bueno, hablaba en un sentido futuro, refiriéndose al pueblo de nuestro Dios, a la iglesia. ¿Se acuerdan que pondré en mi mente, en su corazón, las tablas, la nueva ley? Y bueno, lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios nos ha dado es que ahora como cristianos tenemos un corazón nuevo. Y bueno, qué bueno fuera que tuviéramos el corazón, que fuéramos, o que Dios nos hablara de nosotros, se expresara de nosotros tal como lo hizo de David. ¿Se acuerdan? Un varón conforme al corazón de nuestro Dios. Segundo, Espíritu Santo, ya se mencionaba, Lucas capítulo 11, versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ok, entonces habla aquí nuestro Dios de que si nosotros a veces somos malos, no somos buenos padres, pero hacemos lo posible por darles lo mejor. Bueno, dice, ¿cuánto más el Padre de las luces, el Padre Celestial, no dará el Espíritu Santo como un don, como un regalo, como una dádiva? Entonces, segunda dádiva que tenemos de parte de nuestro Dios, el Espíritu Santo. Tercera, Juan capítulo 10. Verso 28. Juan capítulo 10, verso 28. Yo les doy la vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie les arrebatará de mi mano. ¿Ok? Entonces, yo les doy vida eterna. Qué grande dádiva tenemos de nuestro Dios, que nos ha prometido la vida eterna. Entonces, una gran dádiva, un gran regalo, una gran donación que hemos tenido de nuestro Dios. Y bueno, lamentablemente hay muchas personas
que se niegan a recibir esta dádiva de parte de nuestro Dios. Y bueno, lo mejor de todo esto es que es gratis. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo ya pagó el precio, dio su vida en rescate por cada uno de nosotros. Y la última, bueno, Apocalipsis 2:10, la corona de la vida. Entonces, la última frase aquí de Santiago 1:17 dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y estamos hablando aquí acerca de la inmutabilidad de nuestro Dios, que Dios no cambia. Y bueno, en Hebreos nos habla en dos pasajes acerca de esto. Hebreos 1:10 dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos. Dice, ellos perecerán, mas tú permanecen, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Dice, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Hebreos 13:8 dice, bueno, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Malaquías capítulo 3, verso 6 empieza diciendo, porque yo Jehová no cambio. Entonces Santiago nos está aclarando que del Padre de las luces, del cual recibimos toda buena dádiva y todo don perfecto, tengamos la certeza que en Él no hay inmutabilidad, que en Él no hay variación, que en Él no hay cambio. Si Él nos ha prometido, si Él nos ha dado buenas dádivas, bueno, tengamos la confianza que va a seguir siendo de esta forma, de esta manera. Verso 18. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí Santiago enumera tres formas en las que Dios ha procedido para el creyente que obedece. Número 1, bueno, Dios tomó la decisión, porque Él estaba dispuesto, Él deseaba, Él tenía la voluntad de salvar al mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía un esquema de redención para salvar al hombre. ¿Y por qué? Porque nosotros quisimos, porque alguien se lo propuso. Bueno, dice, Él de su propia voluntad, por su propia decisión, por su propia iniciativa. Y no es algo que nosotros también hayamos merecido, nos hayamos ganado, seamos merecedores de ellos, sino porque Él de su propia voluntad así lo decidió. Gálatas 4:4-5 dice, pero venido el cumplimiento del tiempo, es decir, en el momento exacto cuando Dios lo había determinado, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Entonces Dios ya tenía este plan, este propósito, y dice que envió a su Hijo para salvar a todos, y eso lo aclara ahí primera carta de Timoteo 2, capítulo 4. También Pedro, ¿se acuerdan? Dice, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos sean salvos procediendo al arrepentimiento. Entonces, ¿qué más? En segunda instancia dice, nos hizo nacer, en otras palabras, nos engendró. Juan 1:13, vamos a Juan. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, no somos engendrados de carne, ni de voluntad de varón, sino que hemos sido nacidos, sino que hemos sido engendrados de parte de nuestro Dios. Y dice, por medio de la palabra. Entonces, ¿cómo es que hemos sido engendrados? Bueno, nosotros hemos sido engendrados, nosotros hemos nacido
a través del Evangelio. Primera carta de Pedro 1:22. Primera carta de Pedro 1:22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos por la palabra de Dios. Entonces, no cabe duda alguna que lo que se está haciendo referencia o a lo que quiere mencionar o dar a entender aquí Santiago, bueno, habla acerca del nuevo nacimiento. Cuando Jesús estaba con Nicodemo, ¿se acuerdan? El que no naciere de nuevo, el agua y del Espíritu, bueno, no puede ver o no puede entrar en el reino de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo más ha procedido Dios para el creyente? Bueno, nos hizo nacer y utilizó la palabra, utilizó el Evangelio para tal efecto. Número 3. Bueno, lo que hizo anteriormente tenía un propósito. Tenía un objetivo, tenía una meta, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, Dios siempre había tenido un propósito para su pueblo. Dios siempre lo ha tenido. El hecho de que estemos en este lugar, de que tengamos vida, de que estemos en este planeta, bueno, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan cuando habla ahí Pablo a los atenienses, ahí en Hechos 17, para que todos busquemos a Dios, porque ciertamente Él no está lejos de cada uno de nosotros? Y bueno, cuando se hablaba de las primicias, el judío entendía muy bien este concepto. En el libro de Deuteronomio, en el libro de Levíticos, bueno, hablaba acerca de nuestro Dios, les pedía al pueblo que de las primicias de sus frutos, bueno, lo dedicaran a nuestro Dios. Las primicias, lo primero, lo mejor, aquello que había dado el resultado del esfuerzo por el cual habían trabajado, bueno, había que dedicárselo a nuestro Dios. ¿Se acuerdan lo que dice Proverbios? Honra a Jehová con las primicias de todos tus bienes. Entonces, y cuando hablamos acerca de las primicias, bueno, también los judíos fueron las primicias en el Evangelio. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 13, verso 46. Hechos capítulo 13. Dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Entonces, primero, ¿a quién fue anunciado el Evangelio? Bueno, a los judíos. Y bueno, en el caso, dice Pablo, dice, como ustedes han rechazado, ahora nos volvemos a los gentiles. Entonces, los judíos eran las primicias, los primeros que iban a recibir el Evangelio. ¿Se acuerdan? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y ahora sí, hasta lo último de la tierra. Entonces podemos concluir aquí de esto podemos ver tres cosas. Era la voluntad de Dios que aquellos a los cuales Santiago escribió llegaran a ser sus hijos, y que estos llegaron a ser sus hijos a través de ser nacidos por la palabra. ¿Cuál es esa palabra? Pues el Evangelio que nuestro Señor Jesucristo había dejado
y los que lo hicieron de esa forma llegaron a ser los primeros frutos. Y esto era una señal de que iba a haber una cosecha aún mayor. Y bueno, esa señal de cosecha mayor, bueno, nosotros somos una prueba fehaciente de ello, porque a través de que fue esparcido el Evangelio, primero a los judíos y después a los gentiles, los apóstoles estuvieron predicando por muchos lugares, bueno, y hasta ahora nosotros estamos aquí presentes como miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hasta aquí terminamos del verso 2 al verso 18, hablando acerca de la prueba de la tentación. Entonces, vamos a ver algunas cositas, a repasar algo rápido, desde las primeras láminas que vimos en clase. Y bueno, ya la otra semana les digo, vamos a repasar nuevamente algunos 30-35 minutos y posteriormente dejamos un espacio para poner ahí un examen de conocimientos. Y otra vez, o sea, no es con el ánimo de que le demuestren a la persona que da la clase que sí estudiaron o no. O sea, es algo que nosotros debemos de hacerlo porque nos gusta, porque es un mandamiento que estudiemos las Escrituras. Le dice Pablo a Timoteo: ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Y si no queremos estudiar, también no pasa absolutamente nada. Pero una de las formas de las cuales a través viene el crecimiento espiritual para cada uno de nosotros, bueno, pues es el de escudriñar, el de estudiar, el de indagar y de investigar. Y no solamente estar leyendo lo que dice aquí, sino ponernos a revisar versículos, el contexto, que es de lo que está hablando. Porque hay personas que dicen, bueno, pues es que yo he leído la Biblia ya varias veces, pero ¿qué se les ha quedado? ¿Qué han aprendido? ¿Qué han puesto en práctica? Bueno, pues la verdad es que nada, porque si no serían miembros de la iglesia de Cristo y estarían obedeciendo a nuestro Dios. Entonces, Carta Universal de Santiago, autor. Bueno, se veía que había algunos nombres de Santiago. Estaba Santiago, el hijo de Zebedeo, Jacobo. Estaba Santiago, Jacobo, hijo de Alfeo. Estaba Santiago, el hermano de Jesús. Estaba Santiago, el hermano del otro Judas, de los discípulos, no del traidor. Y bueno, concluimos que Santiago, el hermano de Jesús, es el que podemos deducir que es el escritor, el autor de esta carta. En el principio, en el ministerio de Jesús, los hermanos de Cristo, los hermanos de Jesús, no creían en él. Y esto veíamos que era un cambio importante en la vida de Santiago. Tal vez de estarse burlando, tal vez de estar menospreciando a su propio hermano, que era el Hijo de Dios. Bueno, no creía en él. Pero en el ministerio de Jesús, cuando es crucificado y cuando están en los 120 en aquel aposento alto, bueno, ahí ya estaba este hombre llamado Santiago. Y él se da a conocer como un siervo de Jesús. ¿Se acuerdan que veíamos eso? Que no se daba a conocer, créanme, yo soy el que escribo, yo fui el hermano de Jesús, yo soy hermano de Jesús, el Hijo de Dios. No se da a conocer de esa forma, se da a entender o se presenta como un siervo más. Y bueno, este Jacobo, Santiago, era una de las columnas, era alguien que tenía el liderazgo en la iglesia de Jerusalén. El significado de la palabra Jacobo, Sanctus Jacobus, que quiere decir San Jacobo. Apréndanse el significado de Santiago. ¿Okay? ¿Cuándo se escribió? ¿En qué lugar? Bueno, es incierto. No se ponen de acuerdo los conocedores, los que se meten a indagar, a estudiar fechas, tiempos, momentos. Se cree que desde el año 45, inclusive algunos mencionan que desde el 44 y todavía hasta el año 60 aproximadamente
se pudo haber escrito esta carta. El lugar, lo más seguro es que haya sido en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Santiago era una de las columnas, o era uno de los que tenía el liderazgo ahí en Jerusalén, en la iglesia en Jerusalén. Entonces seguramente ahí fue donde escribió esta carta. Tema central: la fe sin obras es muerta, o bien el cristianismo práctico. Apréndanse el tema central, ¿ok? El buen entendedor, pocas palabras. ¿Qué podemos ver acerca del libro? Bueno, es la primera epístola general. Se le llama epístola general porque no estaba dirigida a una congregación en particular, como sí lo fue en el caso de las del apóstol Pablo, que iba dirigida a las de Colosas, Tesalónica, etcétera, ¿no? Algunos de los que recibieron esta carta eran ricos, eran pobres. También se le conocía a Santiago como el libro de los proverbios del cristiano. Palabras claves: fe, obras, hacedor. Temas principales en Santiago, bueno, hay 10, de los cuales ya terminamos de ver el primer tema. Dependiendo de qué tan largos o cuánto nos llevemos en ver cada uno de los temas, podemos tener ya sea un repaso y examen por cada tema, o bien podemos juntar a lo mejor 2, dependiendo de qué tanto material o qué tanto contenido veamos. Entonces, la prueba de la tentación, y bueno, así llegar hasta el número 10, la paciencia y la oración. Bueno, hablamos del verso 2, tengamos un sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Cuál es la palabra griega para pruebas? Peirasmos, significa adversidad, prueba, tentación. Y esta palabra se podría referir ya sea a la tentación que proviene de parte de Satanás, o bien a la prueba que proviene de nuestro Dios. Dependiendo del contexto de lo que se esté hablando, es como podemos definir de qué se está hablando, o cuál sería el uso adecuado de esta palabra, o la traducción adecuada. Características de las pruebas, apréndanselas: inevitables. En cualquier momento pueden venir y no podemos hacer nada para evitarlas. Si Dios ha decidido que nos va a probar de cierta forma, en cierto momento, en cierto lugar, lo va a hacer, no podemos hacer nada. Las pruebas son diversas, las pruebas son impredecibles. Tenemos la seguridad de que no las vamos a poder evitar, pero no tenemos la seguridad en qué momento van a venir, son impredecibles. Las pruebas prueban nuestra fe, e indudablemente que las pruebas crean perseverancia o paciencia. Vimos algunas cosas de por qué debemos de gozarnos cuando enfrentamos pruebas: porque no estamos solos, Dios está con nosotros, el Maestro ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El ser probado debe ser una oportunidad para crecer, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Debemos de gozarnos también porque en Cristo somos más que vencedores, porque Dios nos ha dado las pruebas, las armas para vencer las pruebas, porque las pruebas indican que estamos viviendo fielmente a nuestro Dios. Apréndanse algunas causas de por qué el cristiano se debe de gozar. A través de la hambre o del hambre, persecución, encarcelamiento, pérdida de propiedades, confiar en mis hermanos, padecer por ellos, en obedecer, andar en la verdad. Cuando un pecador se arrepiente, dice la Escritura, que hay gozo en los cielos y seguramente también en cada uno de nosotros. Verso 3, sabemos que la prueba de vuestra fe produce paciencia, de la palabra griega hupomonoí, que significa resistencia, aguante, rehusar a darse por vencido, perseverancia en los tiempos difíciles. ¿Qué métodos utiliza Dios para probar a su pueblo? Apréndanse métodos. ¿Cómo probó Dios a su pueblo? Al pedir grandes sacrificios, en el caso de Abraham. Al guiar los hombres por un camino difícil, el pueblo de Israel, por 40 años a través del desierto.
a través de los falsos profetas. Al tener oportunidad para elegir, caso de Salomón, dice, pídeme lo que quieras. Al proponer tareas difíciles, Juan a uno de sus discípulos, al permitir que los fieles sufran. Verso 4, más con el propósito de ser perfectos y de ser cabales. ¿Qué significa ser perfectos? No que no tengamos errores, no que no nos equivoquemos, no tengamos errores, sino maduros, completos. Dice de la palabra griega teleios, que significa completo, cualidad de completo, alcanzar madurez, ser maduro, ser perfecto. ¿Cómo debe ser nuestra paciencia? Como una ciudad fortificada, inquebrantable e impenetrable. Del verso 5 al verso 11 veíamos un subtema de cómo superar las pruebas o dificultades, pidiendo sabiduría, dejando que nuestra fe actúe y no depender de las cosas equivocadas. Y bueno, hasta aquí vamos a dejarle. La otra semana vemos así rápidamente los subtemas, pidiendo sabiduría, dejando que nuestra fe actúe y no depender de las cosas equivocadas. Y luego ya veríamos lo último que estuvimos analizando estas dos clases, la anterior y esta, acerca de bienaventurado el varón que soporta la tentación, etcétera. Entonces, alguien no alcanzó 2, 3, 4, 5. Entonces el domingo búsquenme, mañana imprimo más juegos, para que luego no digan es que no me dieron guía para estudiar, ¿verdad? Se me hace que ahorita que les estaban dando las hojas se escondieron, ¿no? Por eso no alcanzaron. Entonces, que Dios les bendiga y y el que quiera exentar el examen puede traer de memoria del verso 1 al verso 18 y no le damos el examen. Ustedes dicen que es más fácil si aprenderse del verso 1 al 18 o estudiar todas las hojas y pasar el examen, ¿no? ¿Ok? Que Dios les bendiga.